99% de las bacterias buenas, y entonces cuando bajan Bueno, las buenas, ya me ha llegado por las fin malas, y dentro de las malas un transformador de está también salida Helicobacter pylori, que repito, en una población específico para esta pequeña, función. pues no pasa nada. El problema es que cuando disminuye de forma sensible las bacterias buenas, aumentan las malas, y esto Y vamos a genera ver ahora las un diferencias con el sobrecrecimiento de esta cuando se bacteria, y utiliza un transformador precisamente quien genérico de controla alimentación. todo lo que es la población del Helicobacter pylori es el Lactobacillus El rhamnosus, volumen que sigue lo sin podemos poder encontrar también cerrarse. Ahora en explico forma de complemento cómo va la dietético cosa. nutricional para mejorar esa población de esta Pero ya hay algo bacteria que se ha con el arreglado. Si lo tiempo, ponemos a todo como bien volumen, decía, nos puede llevar a trastornos o problemas de úlceras, y si no se simplemente trata, distorsiona puede algo llegar a un normal, problema de cáncer estomacal. pero ya Adrián, vemos que no precisamente oscila. cuando hay una alteración de Respecto la al volumen, me microbiota comentaron intestinal, que favorece este crecimiento conectase del Helicobacter pylori. una de las patas del potenciómetro a masa, que sí, que es como se realiza normalmente. Lo que pasa es que quiero darle una oportunidad al diseño que hizo Philips. Y vamos a comprobar eso. Si yo conecto a masa la pata del potenciómetro que no va a la detectora, vemos que ahora el funcionamiento del volumen se comporta como debiera. Pero es que Philips hacía una cosa muy curiosa. Voy a apagar la radio para que no moleste. Este es el potenciómetro de volumen. Lo que hacía Philips es inyectarle, en vez de llevar a este punto a masa, le inyectaba una muestra de señal procedente de la salida de la etapa de potencia. Para ver qué está sucediendo en la etapa de sonido de este aparato, primero vamos a analizarlo un poquito para saber a qué nos estamos enfrentando. En primer lugar, podemos ver aquí el potenciómetro de volumen, que está conectado por un lado a la salida de la etapa detectora, pero por el otro lado no está conectado a masa como podríamos pensar en un principio. En realidad, en corriente continua sí que está referenciado a masa, en continua solamente porque si seguimos este hilo veremos que al final, a través del devanado del secundario del adaptador de impedancias, acaba en masa. Ciertamente Philips esto no lo pone muy claro, pero sí es masa este punto. Por otro lado, una vista rápida de esta etapa de sonido, podemos ver que consta de dos amplificadores en clase A, que lo que quiere decir es que está circulando por ellos una corriente que es constante en continua, debido a la polarización de la rejilla, que se calcula de tal modo que el punto de trabajo de estas válvulas estén en el centro de su recta de carga. Ello hace que, si metemos una pequeña señal en la rejilla de la válvula, consigamos a su salida, en este punto, una señal amplificada, pero invertida en fase. Lo mismo sucede en V4. La señal es vuelta a amplificar y se introduce una nueva inversión de fase que hace que la entrada y la salida estén en fase. En el transformador, esta señal permanecerá en fase y por un lado saldrá al altavoz y por otro lado estamos tomando una pequeña muestra. Observad que lleva un devanado conectado a masa
vemos que se toma una muestra de señal que está invertida en fase y que vuelve al potenciómetro de volumen superpuesta a la referencia masa que, como vemos, atraviesa el mismo transformador. Esto hace que por un lado tengamos una señal invertida en fase en un extremo del potenciómetro y otra señal sin invertir en fase por otro extremo, de tal forma que hace que, según esté el potenciómetro más hacia el lado de la señal más fuerte, o sea, la posición de volumen más fuerte que se corresponde con una señal que está en fase, o a una señal que está invertida en fase y que se va sumando aquí en distintos grados en virtud del divisor de tensión que está creando este potenciómetro. De tal forma que tenemos un sistema que es realimentado, pero no es un sistema de realimentación negativa convencional, porque en ese caso esperaríamos ver la entrada de la señal invertida entrando por el mismo punto que la señal directa. De forma que el potenciómetro elige tener a su salida una señal más o menos realimentada, es decir, tenemos una realimentación negativa que no es constante, que es más o menos negativa según la posición en la que esté el potenciómetro. Algo bastante peculiar. Por otro lado, vemos que tanto V3 como V4 carecen de resistencia masa en paralelo con su cátodo. No tenemos las características resistencias, los característicos condensadores en paralelo con la resistencia de cátodo, lo que hace que se refuerce todavía una realimentación negativa adicional en este punto y en este. ¿Y por qué eso es así? Porque a medida que circula más corriente por la válvula, provoca que esta diferencia potencial crezca. En este punto, al crecer esta intensidad, es más positiva la tensión en este punto que en el lado de masa. ¿Qué es lo que ve entonces la válvula? Ve que tiene aquí en su rejilla una señal más negativa todavía, porque como la rejilla está referenciada al chasis por R10, está referenciada al chasis por R10, perdón, esto era el blindaje, el cable blindado que lleva la señal. Como decíamos, esto hace que al ser la tensión en el cátodo más positiva que en masa, la válvula lo que esté viendo realmente es una tensión más negativa entre su cátodo que en el chasis, es decir, añadimos una polarización más negativa de la válvula. ¿Esto en qué se traduce? Que si esta señal no es una tensión estática, como sucede con una tensión de polarización, sino que es una señal en alterna, va a proporcionar una señal invertida en fase contra la rejilla, con lo cual aquí tenemos dos puntos adicionales de realimentación negativa más. Uno para V3 y otro para V4. De resultar de esto, vemos que tenemos un circuito con realimentación negativa regulable, porque según veamos que ponemos el potenciómetro en una posición o lo ponemos en otra, a máximo volumen no hay realimentación negativa y al mínimo se está aplicando toda la realimentación negativa.
Esto tiene efectos beneficiosos y también uno perjudicial, que es que los sistemas de realimentación negativa introducen una atenuación enorme. Os voy a dejar un par de vídeos en la caja, en la sección de comentarios, donde explican un poco más la teoría de las realimentaciones negativas. Decíamos que introduce una atenuación muy fuerte, pero a cambio tiene dos ventajas importantes más, que es hacen al circuito más estable en el sentido de que va a tener una tendencia a tener una ganancia más o menos constante frente a cambios de tensión, frente a componentes que se van de valor con el tiempo y también en la reducción de la distorsión armónica. Un nombre muy interesante para algo que simplemente es una deformación de las señales. Entendemos por distorsión deformaciones en la señal. ¿Y por qué la llamamos distorsiones armónicas? Pues porque un matemático francés llamado Fourier se dio cuenta que una señal compleja periódica en el tiempo puede ser descompuesta en una suma de señales sinusoidales con distintas amplitudes, de forma que componen esta señal tan complicada. Como esto se consigue sumando todas estas señales sinusoidales puras, que además son armónicos, es decir, son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, que en este caso hemos representado aquí, más un número infinito de sus armónicos con distintas amplitudes y que tienen como consecuencia que estas señales realmente existan y que en el dominio de la frecuencia pues las veamos así. Será frecuencia fundamental más frecuencia fundamental por 2, por 3, por 4, hasta el infinito. Por eso lo llamamos distorsión armónica, por la aparición de estos armónicos, que al sumarlos construyen esta señal periódica. Pero a efectos prácticos lo que nos interesa es lo que llamamos simplemente distorsión, que son estas deformaciones que se producen en la señal. Continuando con nuestro esquema, también es notable el sistema de control de tono. Como vemos, se basa también en utilizar la realimentación para controlar el tono. Hemos pintado de una forma más simplificada cómo está construido y vemos que lo que tenemos es un filtro paso alto. Es decir, el condensador esta red tiende a dejar pasar las frecuencias más altas del sonido y son distribuidas hacia los cátodos de V3 y V4. ¿Qué sucede en este caso? Pues que
la señal procedente de la realimentación de las frecuencias más altas del sonido se envían por un lado V3, que por esta disposición aquí ya está produciendo otro lazo de realimentación negativa, y aquí en menor medida porque está contrarrestando un poco, realmente poco, porque estos valores de resistencia forma aquí un divisor de tensión considerable, 39K contra 150 ohmios, mientras que aquí va directo a la válvula. Con lo que prima el efecto de la realimentación en esta válvula. Pues sucede que al llevar el potenciómetro hacia el secundario del transformador de altavoz a esta punta del transformador de salida, está llegando una señal invertida que en este caso lo que está haciendo es justo lo contrario. Como aquí en este punto la señal está invertida, realmente lo que tenemos aquí en este momento es una realimentación ligeramente positiva que va a reforzar los tonos altos del sonido. Cuando llevamos el cursor del potenciómetro al otro extremo, sucede lo contrario, que esta tensión ya está en fase. Y a partir de este momento esta realimentación deja de ser positiva para convertirse en realimentación negativa, con lo cual lo que está haciendo es debilitar los agudos, es decir, potenciando los graves. ¿Por qué en esta radio no podíamos bajar el volumen cuando estas conexiones de realimentación desaparecieron? Porque la persona que intentó reparar esta radio, dándose cuenta que necesitaba una masa, pues la cableó aquí directamente, sin más problemas. Conclusión. El control del tono se podía seguir funcionando, pero al llevar el control de volumen, el potenciómetro de volumen, al mínimo, no llegaba a masa. Tenía que atravesar la resistencia del potenciómetro de tono. Con lo cual el potencial en este punto nunca llegaba a ser cero. Con lo que quedaba una amplificación residual, que es lo que vamos a tratar de corregir durante esta reparación. Vamos a continuar con el tema de los problemas del control de volumen y del transformador. Pero primero os voy a indicar algo. Esta radio ha estado encendida hasta hace 5 minutos. Y no queremos sustos, porque los condensadores electrolíticos guardan carga durante mucho tiempo, aunque si bien es cierto que una radio de válvulas que lleva cierto tiempo funcionando, al apagarla con el calor residual de los cátodos, continúa consumiendo energía y descargando los condensadores, vamos a curarnos en salud y vamos aquí a cortocircuitar con un latiguillo los condensadores de filtro a masa, cablecito que por cierto no debemos olvidar de quitar, porque si no nos cargamos la radio, si nos olvidamos de quitarlo cuando volvamos a encenderla. Pero con esto nos evitaremos accidentes. Bueno, de hecho se lo voy a quitar ya, porque ya no es necesario. Y vamos a ver en primer lugar lo que decíamos del potenciómetro, que al llevarlo al mínimo la radio no se silencia.
Esta es la salida del potenciómetro. Este cable blindado azul es la entrada de señal. Luego tiene dos terminales más, pero nos interesa el otro extremo del potenciómetro. A ver si lo localizo, porque la verdad es que no está nada cómodo. No está nada cómodo. Es que no lo sé. Es que no veo. Hay aquí un condensador y hay aquí una resistencia. Vamos a ver. Vamos a coger el esquema, porque si no, no hacemos nada. Sin el esquema no hacemos nada. Vamos a lo que nos interesa. Estamos buscando... Este es el potenciómetro de volumen. Estamos buscando esta pata, que como vemos a masa no va. Y vamos a ver qué resistencia hay en ese punto. Tiene un condensador. Tiene un condensador y sale al control de tono. Veamos que tenemos aquí, que tenga un condensador y salga al control de tono. Tiene un condensador que va a una resistencia de 1 megahmio. No sé, hay algo que no me encaja aquí. Bueno, otra sorpresa. Esta pata normalmente iría a masa. Ves que hay una resistencia de 65 K. En otro tipo de montajes, digo, veríamos esta conexión a masa. Y esto justifica que no se pueda silenciar la radio al reducir el volumen. Es incluso sorprendente que funcione. Por otro lado, analizando el esquema, aquí debería haber una conexión que nos uniera con el potenciómetro de tono. Y está al aire. Está al aire, quitando este condensador. Y sospecho que este cablecillo que va aquí a masa debe ser el cable que debiera ir a ese punto. Este es el problema de las radios manipuladas, que siempre hay que tener mucho cuidado, porque aquí un error, aquí la importancia es muy relativa, pero un error en la fuente de alimentación puede ser catastrófico, como vimos en el conexionado de la válvula rectificadora, que se produjo un cortocircuito que llegó a reventar la base de la ampolla de la válvula y la gaseó, provocando su destrucción. Así que lo primero que vamos a hacer es mover este cable aquí. De hecho, en el diagrama de Phillips aquí está, vaya lío de papeles. Esta es la pata que tenemos al aire. Esta hay que llevarla aquí.
Pues lo primero que vamos a hacer es desconectar esto y volver a probar a ver si el potenciómetro de volumen tiene ahora un comportamiento más razonable. Algo importante a tener en cuenta es que este devanado hay que conectarle en contrafase, porque si no, no solamente no tendremos relación negativa, sino que la tendremos positiva y provocará que la etapa final entre en oscilación. Deliberadamente he conectado al revés la realimentación, y si las cosas van como pienso, el amplificador deberá entrar en autooscilación, que es justo el caso que no queremos. Vamos a ver en el momento en que esto empiece a funcionar. ¿Ves lo que ha pasado? Vamos a ponerlo bien. Y simplemente lo que ocurrirá es que no tendremos sonido. O un sonido muy residual, porque no disponemos de este punto de masa. Y si lo llevamos aquí va a tener demasiada realimentación negativa. Lo ha apuntado y que dice que lo que le va gustando de lo que ve también lo va echando al carrito. Ya, claro. Es lo que tiene que tener. Es lo que tiene. Sí, pero ¿cómo lo apuntas? ¿Como te viene a la cabeza o como sabes que están... y así tardas menos? Esto es importante. Mira, este oyente se pega un par de vueltas al súper, por lo menos. Buenas tardes, gente. Es mejor cuando vas, primero te... Actividad en sí, lo que es la compra en sí. Sí, Es una bueno. manera. Tienes que tener tiempo también para hacer Desde eso. luego. Y media hora tarda este oyente en llenar el carro. Buenas tardes, gente. Yo no sé quién habrá hecho este estudio, ¿vale? Pero a la gente que conozco que somos como yo, que vamos de culo, perdón por la expresión. Compra porque te gusta más, te gusta ir acompañado con la familia. Si pongo aquí la referencia directamente nos quedamos sin realimentación negativa. Así que necesariamente, en su defecto, su punto es este. Tal vez, implementando un divisor de tensión, podríamos obtener una realimentación negativa más adecuada, pero parece que ahora el funcionamiento es correcto. El volumen funciona ya correctamente. Fuerte por ahí, para Eurovisión. Mando un beso a Tony cuando esté presentando esa gala. Si me invitáis, voy, ¿eh? Siempre, yo soy de España. Rosa de España, Rosa López. Bueno, no sé si de España, pero que soy de aquí, sí. Voy a llevarlo al otro lado. Hola, ¿qué tal? ¿Esto es tarde lo que tarde? Esto es una auténtica pandemia. El mismo es el punto de realimentación, lo mismo es este. Uno de los grandes del sonido Sí. Filadelfia. Estos eran importantísimos. Es este. Ya rápido porque se nos va el último tren, porque como estamos en... Como veis, el volumen se ha reducido mucho. Vamos aquí.
Y se ha soltado. Yo creo que dejando 3 preparados para salir ya. Desde el Brexit. Bueno, pues ya está bien. Que no se puede... Su filosofía de juego la resumía él mismo en su Hemos montado un divisor de tensión para conseguir la referencia para la realimentación negativa. Todavía es demasiado enérgica. Observar que con esta resistencia reducimos la realimentación negativa a sus órdenes en aquel histórico Eurolevante. Yo coincido con él. y se gana volumen. Y la verdad que bien. Lo que puedo... Para implementar el divisor de tensión de la realimentación hemos seguido el siguiente criterio. En el secundario del transformador, o sea, aquí lo pinto aquí abajo porque no tengo espacio, hemos añadido 2 resistencias y su punto central lo llevamos a masa. Experimentalmente he probado varios valores y parece ser que con el que mejor me va es poniendo más o menos 2 resistencias iguales, es decir, para conseguir la mitad de la tensión de realimentación y el punto central a masa. Son resistencias de 180 ohmios. Si os preguntáis por qué esos valores, pues es muy sencillo. Este devanado tiene una impedancia muy baja, así que una carga de unos 300 ohmios poco le va a afectar al estar en paralelo. Por otra parte, la impedancia en este punto es muy alta. Es una impedancia alta porque este potenciómetro tiene unos 500K y este potenciómetro tiene unos 47K, 64, no lo recuerdo bien. Las 2 resistencias utilizadas para el divisor de tensión apenas cargan al transformador, al secundario del transformador, y son lo suficientemente pequeñas como para que puedan recibir la señal suficiente en los puntos de entrada de la realimentación. Jesus Christ is coming again, and this is your lifetime. This is the last generation of the last time. Prepare to meet your God. You're an apple. Real Madrid 79, en poco menos de 2 horas tenemos la final de tenis del Master 1000 de Indian Wells, donde Paula Badosa se enfrentará a y se lamentó del Villarreal en la primera parte. No van a empezar. Ecco Tokyo Alpha, Bene Asia and Pacific. Bene Asia and Pacific. India Kilo Zero, ecco Tokyo Alpha. Российский военно-морской флот представлен боевыми... Un golpe entre los dos, realmente se han podido hacer daño y Quique se ha hecho daño, sí. Sí, fútbol, un balón divino. Que
que no sea lo que nos parece. Nos parece una lesión, Robert, que puede ser importante. Esperando que os haya gustado, os espero en el próximo capítulo, donde veremos cómo adaptar el oscilador de batido de forma que no afecte demasiado a la originalidad del aparato, y haremos alguna otra demostración más. Hasta entonces me despido y nos vemos en la próxima. Chao.